Muy bien, pon el título ahí, por favor. El manierismo artístico. Muy bien, rápidamente entonces vamos a la explicación del tema. Como ustedes ya han podido observar el video como una introducción, ¿no? El manierismo pues es un estilo artístico que predominó en Italia, ¿no? Desde el final del Alto Renacimiento, ya esto data de 1520, 1530, ya hasta los comienzos del periodo barroco, ya en el año de 1600, ¿no? Este es otro tipo de arte, el arte barroco, que también lo vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a enfocarnos en el arte del manierismo. Entonces, como hemos dicho, se origina en Venecia gracias a grandes mercaderes que venían de Roma, ¿no? Para implementar este tipo de arte como un estilo. Las características que tenía el manierismo es la preocupación por solucionar problemas artísticos, como muchos hemos visto los cuadros, ¿no? De desnudos retratados con posturas complicadas. Las figuras en las obras manieristas tienen frecuentemente extremidades graciosas, pero raramente algunas cabezas pequeñas, semblante estilizado, bueno, dependiendo de la postura de cada arquitectura manierista. Vamos a ver acá por qué el manierismo. Bueno, el manierismo etimológicamente proviene de la definición de ciertos escritos del siglo XVI, como Giorgio Vasari, quien asigna a aquellos artistas que pintaban a la manera de, es decir, ¿no? Siguiendo la línea de Miguel Ángel, Leonardo Rafael, pintores de la época, pero manteniendo el principio una clara personalidad artística. Bueno, el manierismo incluye los colores, ¿no? Que no remiten a la naturaleza, sino que los extraños colores fríos, artificiales, violentamente estrenados, ¿no? Deciden eh, apoyarse en este aspecto. También se implicó lo que es a la pintura, mostrando símbolos. También se utilizó la orfebrería, en la cual pues se benefició el arte con efecto de una forma de utilización. Esta tendencia coincide con la época de la crisis por la iglesia de ese tiempo, en 1517, ¿no? Por Fray Martín Lutero, quien inició el cuestionamiento conocido como la reforma de la iglesia de ese tiempo. Bueno, vamos a dar un poco sobre el manierismo en la pintura. Bueno, los pintores en el manierismo tenían obsesión a la profundidad, dos corrientes que se iniciaron: el manierismo académico, que seguían la inspiración de la naturaleza o pintaban, ¿no? Cuadros reflejando la naturaleza, y el otro, el manierismo revolucionario. Aquí utilizaban este arte como excéntricos y figuras atormentadas. Algunas características que tenía la pintura con respecto al manierismo, ya, eh, primero, la perspectiva lineal que se mostraba, la naturaleza, ¿no? Cómo se veía las cosas en sí, cómo lo imaginaba el artista, el espacio, ¿no? Figuras dentro de los planos en la cual pintaba, los personajes principales de cada pintura, ya, el modelo, la figura. También se enfocaban en la luz, las creaciones, ilusiones ópticas. También la utilización de los colores intensos e iluminación, ¿no? Dentro del cuadro. Entonces eran características del movimiento en sí. Ya estamos hablando del manierismo. Características eran colores no que imitaban a la naturaleza, sino eran colores extraños, algunos colores fríos, artificiales, ¿no? Complicados simbólicamente. Tenemos algunos pintores manieristas de ese tiempo: a Tiziano, el Greco, Tintoretto, Veronés, George Vasari y Correggio. Son algunos pintores manieristas reflejados en este tipo de arte, ¿no? Como reacción al manierismo, pues ya con el tiempo se inicia el barroco, pero ahora enfoquémonos en el manierismo. Aquí tenemos una figura del manierismo pintado por Miguel Ángel, denominado el Juicio Final. Aquí podemos observar un arte manierista. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir hablando acá. Aquí tenemos a Tiziano, también otro pintor de la época. Este pintor, pues en su arte reflejaba un gran colorido, variadas tonalidades.
tenían riqueza de matices, fue un gran retratista que en sí preparó cuadros para la corte española de ese tiempo, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, El amor sagrado y el amor profano, así se denominó. Algunas características que presenta este cuadro, ¿no? Representa a las mujeres, la belleza, las doncellas, también se muestra el velo transparente, rosado, ¿no? Una cintura, las figuras del vestido, el uso del oro, ¿no? También se ve la fuente de piedra decorado con un paisaje iluminado. Bueno, este es un estilo de Tiziano, ¿no? Artista del manierismo. Muy bien, aquí tenemos otro representante, viene a ser Tintoretto, también otro pintor de la época, representante del manierismo. En sus pinturas utilizaba profundas perspectivas, efectos luminosos. Aquí podemos observar este cuadro denominado Baco y Adriatna, así se denominaba. Aquí podemos observar figuras alargadas. Era un gran retratista, Tintoretto, ya no te olvides. También fomentaba la energía a la hora de pintar sus cuadros. Era de uso dramático, el uso de luces, dentro del precursor Tintoretto como artista. Entonces aquí este cuadro representa a Ariadna, ¿no? A la que Dionisio ha encontrado en la playa, es una figura representativa, está viendo la corona de Venus que aparece en una forzada. ¿Ya? Entonces si vemos esta representación del cuadro Baco y Ariadna de Tintoretto. Vamos a ver otros representantes en la pintura de la Escuela de Venecia, ¿no? Que se inició con Tiziano y Tintoretto. Aquí tenemos al Greco, también otro pintor. Él representaba sus cuadros. Aquí tenemos la Trinidad como reflejo, un cuadro con coloridos, el uso de la luz. Esta pintura muestra pues las obras con colores pálidos, figuras alargadas, ¿no? Y la escultura también utilizó, este caso, en el caso de Tintoretto, el rapto de las Sabinas, el Perseo, entre otras. Aquí podemos ver entonces este cuadro representativo llamado La Trinidad, el Greco, ¿ok? Vamos a ver entonces otros representantes, el martirio de San Mauricio, también otras figuras, otros cuadros representativos. Esto pues fue pintado para la corte española, ¿no? Encargado por Felipe II. Y esta combinación de colores, un cuadro que narra el martirio del general romano. Aquí también podemos observar. Aquí tenemos otro cuadro, el entierro del conde de Orgaz, también describe una leyenda local. El entierro de San Esteban de San Agustín, ahí está. Bueno, son cuadros representativos de esa época, ¿no? Del siglo XVI. Bueno, el manierismo también inculcó no solo en la pintura, también se introdujo en la escultura. Aquí tenemos la escultura. En la escultura era la forma como ellos retractaban, ¿no? De forma que una escultura debe poder ser observada desde muchos puntos. Las características de la escultura muestra un naturalismo, es la composición predominante, aquí podemos observar de las líneas, las curvas, ¿no? También el uso de varios bloques de mármol, ya prácticamente se aleja de lo verosímil, tendiendo a la realidad, la abstracción. Aquí tenemos el manierismo, que se inició con Miguel Ángel. Una de sus obras, aquí podemos observar la Pieta Rondani. Entonces vemos el brazo de una virgen, ¿no? Y Cristo que va reflejado la crisis espiritual, ¿no? Muy bien, esa es la escultura. Aquí tenemos otras esculturas. Los autores escultores manifestaban también, destacado con Cellini y Gambili, obras que destacan a Cellini y Perseo, ¿no? Matando a quién? A Medusa, una estatua de bronce sobre un pedestal. Muy bien, esta obra pertenece a Perseo, llamado Perseo, perdón, de Benvenuto Cellini de 1554 también. Es una obra de este artista manierista, técnica en bronce. En cuanto a la escultura, aquí tenemos otras obras que destacan también este símbolo
Ahí está, es un símbolo romano representando a Mercurio volando con los atributos sobre alas. Muy bien, aquí tenemos, muy bien, hemos visto entonces en cuanto a la escultura, ya en el manierismo. Vamos a ver ahora la arquitectura. La arquitectura también se utilizó en el manierismo. Entonces, en la arquitectura se crearon espacios en donde la perspectiva, pues no ocupaba grandes efectos dramáticos. Aquí tenemos ejemplos del Padaling de Giulio Romano. El Palacio del Té se denominaba esta edificación por Giulio Romano, así se llamaba el autor de arquitectura manierista. ¿Qué características presentaba la arquitectura manierista? Rechaza el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica, ¿no? Actual, contraste entre normas, transgresión con la naturaleza, ¿no? Se utilizaba la carga del peso mientras se sostenía bajo unas columnas. El punto de fuga no se incluye en el punto focal. La estructura de las vértices asumía dimensiones. Aquí podemos observar, ¿no? Muy bien, características también que podemos incluir. Rechazó el equilibrio, contraste con la armonía. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De la arquitectura manierista de Vignò, la iglesia de Jesús en Roma. ¿No? Aquí podemos observar las características en cuanto a la planta de cruz, que vemos en la parte superior, la fachada, tiene un frontón, salientes de un estilo barroco y en el interior del descaradismo. Aquí podemos observar una construcción de arquitectura manierista. Aquí tenemos otras más. La Villa Caparola para la familia Berciana, también una construcción. Bueno, tiene un círculo al centro, una decoración perfecta de la arquitectura. Aquí también tenemos otra que es, y la hemos visto, ¿no? El video, la Villa Rotonda de André Palladio. Entonces, en cuanto a el mobiliario, también algunas obras en orfebrería también. Esto data ya del siglo XVI. Aquí nos encontramos con algunos estilos de trabajos en cuanto a la orfebrería. Bueno, el estilo del manierista del Renacimiento, ¿no? Ahí están las formas que utilizaba en cuanto a sus trabajos. Bueno, aquí utilizaron técnicas decorativas, como pueden observar, ¿no? La talla, el relieve, el trabajo, la precisión, el refinamiento, ¿ya? De los, ahí está, algunas imágenes que tenemos en cuanto al trabajo de orfebrería en metal. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahí lo que es la orfebrería, la arquitectura. Aquí tenemos también la escultura y la pintura. Todos ellos, bueno, son representaciones del estilo manierista. ¿Ya? Ya sabemos en qué año se inició, qué siglo se inició y dónde, ¿no? En Italia, no te olvides, ahí está, en Italia desde final del Alto Renacimiento en 1520, 1530, posteriormente en el periodo barroco. Ahí están algunas características, cómo influenció en la pintura, qué características tenía. Ya no se olviden, algunos representantes, el Tiziano, Tintoretto en cuanto a la pintura. Aquí tenemos a el Greco, también pintor. En la escultura también tenemos a Miguel Ángel, algunas obras de Miguel Ángel. Ahí está. Tenemos la arquitectura manierista también, a Giulio Romano, representante de este arte, de este estilo manierista. Y por último, la arquitectura. Perdón, y la orfebrería. Entonces, en este estilo se abarcó este tipo de arte, ¿no? Data de 1520 a 1530, el siglo XVI, denominado el arte del manierismo. Muy bien, chicos, entonces aquí les dejo algunas preguntas que lo pueden desarrollar. Ahí está. En base al tema. Pregunta de retroalimentación. ¿Cuál es el origen del manierismo? Ahí lo vas a colocar, ¿ya?
Ahí está en el PDF que estamos desarrollando cuál era el origen. ¿Qué es el manierismo y cuáles son sus características? También está ahí. ¿Cuáles son las corrientes del manierismo? ¿Ya? ¿Quién inicia el manierismo en la escultura? Ahí hablamos, ¿no? El personaje que les dije, que es la arquitectura manierista, también vas a hablar un poco y listo, nada más, y crear un mapa conceptual al último, ¿no? Del tema que hemos hablado. Bien, eso es todo, chicos, hasta ahí. Por favor, desarrollen su actividad. Voy a pasar lista. Son 4 preguntas de retroalimentación y el último su mapa conceptual. Si gustan, bajen el archivo que está en plataforma y también les va a indicar qué es lo que tienen que hacer como tarea para los alumnos que no han ingresado o han tenido problemas. En el caso que no terminamos, también se puede guiar de ahí. ¿Ya? Muy bien, tenemos entonces tiempo. Por favor, avance. Ahí están las preguntas. ¿Cuál es el origen del manierismo? Descargue su PDF y busque, ¿no? Ahí está, la primera. ¿Cuál es el origen? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde se origina? En Italia, ¿no? ¿Qué año? Ahí está. Muy bien. Entonces hemos hablado hoy sobre el manierismo. ¿Una pregunta hasta ahí, chicos? Nada. Entonces desarrollamos, por favor, nuestras preguntas de retroalimentación. ¿Ya? Ahí están las preguntas.